Variables macroeconómicas. Son los indicadores que toma en cuenta un país para poder comprender su realidad económica con relación a los demás países. Cada una de estas variables genera información fundamental para promover el desarrollo de una nación en función de sus actividades internas y de su vinculación con el resto del mundo. Las variables macroeconómicas nos permiten analizar la información de un conjunto de individuos, por ejemplo, el desempleo, el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, entre otras. A través de ellas podemos saber cómo es la actividad económica de un país y hacer previsiones sobre su posible evolución. Buenas, yo les hablaré acerca de cómo afectan las variables macroeconómicas sobre la información financiera. Para explicarles esto, les hablaré acerca de lo que vienen siendo el crecimiento del PIB, la inflación y la tasa de interés. De esta les hablaré cómo afecta y cómo beneficia a su vez. Crecimiento del PIB. Esta es por mucho la variable más importante del marco macroeconómico. Este significa Producto Interno Bruto. Y este integra mucha información relevante de implicaciones importantes. Cuando el crecimiento del PIB es muy bajo o incluso negativo, las empresas enfrentan un entorno más adverso, con ventas que se contraen y cobranza que se hace más difícil. Las inversiones se posponen para mejores tiempos, al igual que las contrataciones, o incluso se tienen que recortar gastos y nómina para mantenerse a flote. Las personas encuentran menos trabajo o ven mayores riesgos para conservar el que tienen, lo que las lleva a gastar menos, lógicamente. Y cuando la economía crece poco o se contrae, la mayoría de las empresas y hogares la pasan mal, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo beneficia este a la información financiera? Bueno, en este entorno, las ventas y cobranza de las empresas van bien, lo que genera excedentes que pueden canalizar a mejorar sus productos y los servicios mediante la inversión en maquinaria y equipo, a pagar bonos a sus empleados o reducir sus niveles de deuda. Las personas reciben mayores ingresos por su trabajo o su capital para las empresas y los que buscan trabajo lo encuentran con relativa facilidad, por lo que incrementa sus compras de bienes y servicios. La inflación. ¿Cómo afecta la información financiera? Bueno, cuando la inflación es elevada, los precios que perciben los hogares, están aumentando. Y usualmente también lo están haciendo los costos que tienen las empresas tanto por insumos como por servicios. Cuando la inflación es elevada, también es común que haya mayores discrepancias en el comportamiento de los precios particulares, con algunos aumentando mucho más que otros. Es decir, los aumentos son más disparejos en pocas palabras. Cuando esto ocurre, el horizonte de planeación efectivo de las empresas se reduce y frecuentemente se requerirán más ajustes en los inventarios y capital del trabajo. ¿Cómo beneficia la inflación a la información financiera? Pues una inflación baja y estable en la economía usualmente refleja un comportamiento también estable de la mayoría de los precios, que a su vez el resultado del costo para las empresas también es estable. Esto facilita la toma de decisiones en el tiempo de extender los horizontes de planeación de las empresas y permitiéndoles, como por ejemplo, tener menos ajustes en sus inventarios y el capital de trabajo. Y por último, la tasa de interés, que esta está entre las principales variables económicas que tenemos. Entonces, esta representa los costos que la empresa paga por el financiamiento que recibe. Si bien cada empresa tiene un costo de financiamiento específico que depende del riesgo que representa por su actividad y posición financiera. Entonces, al moverse la tasa de interés de la economía, también se mueve el costo financiero de la empresa. Las tasas de interés son muy dispersas, dependiendo del tipo de acreditado y del plazo, habiendo también tasas fijas y variables. Cuando las tasas de interés cambian, también lo hacen los costos financieros que enfrenta la empresa, y el impacto dependerá de la posición financiera que tenga. Empresas con altos niveles de deuda y tasas variables tendrán mayores costos cuando las tasas de interés suben, mientras que empresas menos apalancadas y con mayores niveles de liquidez se verán menos afectadas. Como bien sabemos, la inflación es una de las variables macroeconómicas que más afecta y más impacto tiene sobre los instrumentos financieros. Entonces las empresas tienen que buscar algunas soluciones para poder combatirlo. Lo primero que hacen es el reajuste de precios en la mezcla de ventas. Esto lo hacen debido a que la inflación aumenta
notablemente los costos y esto hace que los precios suban. Para esto las empresas reducen sus costos y a su vez se reduce el margen de rentabilidad. Este margen de rentabilidad es una expresión de la utilidad sobre la inversión. Entonces, mientras menos precio tenga nuestro producto, pues menos margen de rentabilidad tendremos. La manera como más afecta la inflación a las empresas es que diariamente se elevan los costos de producción, por lo que no hay una estabilidad económica. Para esto, todas las empresas lo que hacen es racionalizar los costos. Obtienen muchos menos costos de producción y de esta manera pueden mantener más estables los precios de venta y tener más ventas. Como hay tanta inflación, pues diariamente los requerimientos de efectivo son mayores para cumplir con las obligaciones financieras. Se necesita más capital de trabajo y hay una mayor creciente de escasez de la misma. Para esto lo que hacen las empresas es optimizar la administración y buscar otros recursos financieros para tener otras fuentes de ingresos y financiar las obligaciones.